Aunque era la niñera ideal de Hollywood, tenía un secreto que había ocultado durante 60 años. Detrás de esa preciosa sonrisa había un secreto. A sus 89 años, Julie Andrews revela ahora la verdad. ¿Qué ocurrió cuando perdió su famosa voz? ¿Cuál es la verdad sobre su matrimonio con Blake Edwards y su dolorosa confesión sobre su mayor arrepentimiento? Siga leyendo para descubrir la historia jamás contada de la vida de Julie Andrews. Primeros años y ascenso de Julie Andrews. Julia Elizabeth Wells era el nombre con el que nació Julie Andrews el 1 de octubre de 1935. Cuando era más joven, su madre, Barbara Ward Morris, era una talentosa pianista que a menudo fantaseaba con tocar en un escenario. Su padre, Edward Charles Wells, se dedicaba a la educación. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, su matrimonio llegó a su fin. Barbara se casó con Ted Andrews, un artista de vodevil nacido en Canadá, en 1943. Este matrimonio transformó por completo la vida de la joven Julie. Al mismo tiempo que Ted y Barbara hacían una gira por Inglaterra, Julie tuvo su primer contacto con el mundo de la música y la interpretación. Ella, a la edad de 14 años, descubrió una verdad que le había sido ocultada durante toda su vida. No es cierto que Edward Wells fuera su padre biológico. A pesar de que la noticia fue sorprendente, no alteró su relación con Edward Wells. A lo largo de toda su vida, permaneció muy unida a él. Su padrastro, Ted Andrews, desempeñó un papel decisivo en su educación y desarrollo musical. No tardó en darse cuenta de que tenía una voz extraordinaria. Poseía un registro vocal muy superior al de la mayoría de los jóvenes de su edad. Más tarde se convirtió en su primer instructor y fue esencial en su desarrollo como intérprete. En su familia, la música y la interpretación estaban muy arraigadas. Joan, su tía, era propietaria de una escuela de baile. Otro pariente era concertista. Julie estuvo rodeada de gente apasionada por las artes desde que era una niña pequeña e impresionable. El hecho de que mostrara un temprano potencial no fue una sorpresa. A los 8 años comenzó su participación en la formación oficial. Su primera profesora fue Madame Lillian Stiles Allen, una renombrada soprano de concierto, y con ella comenzó su formación. Stiles Allen opinaba que Julie poseía una habilidad única en la vida. A menudo se hacía referencia a Julie como la reencarnación de Adelina Patti, considerada una de las cantantes de ópera con más talento del siglo XIX. Su instrucción era muy rigurosa. Se concentraba principalmente en lograr una dicción impecable y en expresar sus sentimientos. Un proverbio que recitaba con frecuencia a Julie era uno de los suyos. El novato se esfuerza hasta que consigue el éxito. El profesional trabaja hasta que no hay margen para el error. Julie se tomó en serio estos comentarios y se ejercitó sin parar. La instrucción con Stiles Allen fue una experiencia rigurosa. Para estar allí, Julie viajó sola desde Londres hasta Leeds. En una casa iluminada por lámparas de gas, permanecía en una habitación bastante fría, a pesar de las difíciles circunstancias. Disfrutaba de cada minuto. Por las tardes, pasaba tiempo con su profesor, realizando actividades como beber jengibre casero y escuchar historias sobre músicos de renombre. Durante este tiempo, desarrolló su voz y su disciplina. En 1954, cuando se trasladó a Estados Unidos, permaneció con Stiles Allen. A los 12 años, Julie tuvo su primera gran oportunidad. En la revisión musical titulada Starlight Roof, que interpretó en el London Hippodrome el 22 de octubre de 1947, hizo su debut en el mundo profesional. Su interpretación de J.E. Suis Titania, una difícil aria de la ópera Mignon, fue cautivadora. El público estaba completamente sorprendido. Hubo una gran ovación. Demostró que era capaz de desenvolverse en el escenario como una artista experimentada, incluso a la edad de 12 años. Durante el espectáculo, que duró más de un año, se convirtió en la prima donna más joven de Gran Bretaña. Actuó en el Royal Command Variety Performance que tuvo lugar en el London Palladium en 1948, cuando fue reconocida por el rey Jorge V y la reina Isabel. Ni siquiera tenía 13 años. Hasta entonces, nunca había actuado en el evento una solista de esa edad. Wally Board, cómico estadounidense famoso por producir animales con globos en el escenario, fue una de las personas que conoció mientras actuaba en Starlight Roof. Como parte de su actuación, subía con frecuencia a niños al escenario. En mitad de la noche, la joven Julie subió al escenario y empezó a cantar. El público adoró la escena, fruto de un encuentro totalmente espontáneo. Fue un momento fugaz que dejó una impresión indeleble y que ejemplificó su encanto inherente. A los 13 años, Julie debutó en el West End en 1948.
Apareció en diversas pantomimas y musicales, donde interpretó papeles como Aladino y Humpty Dumpty. El papel de Cenicienta fue uno de los más significativos de este periodo. Demostró que era algo más que una simple vocalista. También tiene dotes interpretativas. Tenía la habilidad de aportar calidez genuina y sentido del humor a un personaje, lo que la diferenciaba de otras jóvenes actrices. Al mismo tiempo, se hacía más conocida en el mundo de la radio y la televisión. Up to Paul y Ajaker en Archie fueron dos de las series de la BBC en las que apareció con regularidad. Gracias a estas experiencias, adquirió un ritmo cómico asombroso. Tener la oportunidad de actuar junto a artistas veteranos a una edad tan temprana le infundió la seguridad en sí misma y el talento que le serían vitales más adelante en su carrera. The Boyfriend fue la primera actuación de Julie Andrews en Broadway, y tuvo lugar el 30 de septiembre de 1954, en el Teatro Real. Por aquel entonces, solo tenía 19 años. Durante los años 20, interpretó el papel de Polly Brown, una joven que vivía en la Riviera Francesa y soñaba con encontrar el amor. A pesar de que la producción ya había tenido éxito en Londres, Andrews aportó algo realmente notable al escenario de Broadway. Su tono era inconfundible y suave, y el encanto de su personalidad hacía difícil ignorarla. La crítica se fijó en ella. Durante el año 1955, fue galardonada con el premio Theatre World al debut sobresaliente en Broadway. Su interpretación también atrajo la atención de varias personas influyentes. Buscaban a alguien que interpretara el papel de Eliza Doolittle, una florista de Cockney que se convierte en una mujer refinada. Los creadores de My Fair Woman buscaban a alguien que interpretara el papel. Querían a alguien capaz de manejar las canciones emocionalmente intensas y exigentes que requería el puesto. Andrews fue elegida para el papel, y la producción del musical en Broadway debutó el 15 de marzo de 1956. Pasó de ser áspera y poco pulida a grácil y exquisita mientras actuaba en el escenario noche tras noche, y el público fue testigo de su transformación. I Could Have Danced All Night y Wouldn't It Be Lovely son dos ejemplos de canciones que se convirtieron inmediatamente en clásicos. La producción fue uno de los musicales más longevos de Broadway de la época, con un total de 2.717 representaciones. El premio Tony a la mejor actriz de musical fue la categoría en la que Andrews recibió su primera nominación. Mucha gente ignora que no fue la primera elección de Eliza a la hora de buscar pareja. En un principio, se ofreció el papel a Mary Martin, una celebridad más conocida. Sin embargo, declinó la oferta. Debido a esa elección, la vida de Andrews se vio alterada. Hollywood tenía otras intenciones cuando llegó el momento de producir la versión cinematográfica de My Fair Lady. A pesar de que ella había alcanzado un gran éxito, fue Audrey Hepburn la elegida para el papel, en lugar de Julie Andrews. La decisión se encontró con una feroz oposición. Otro vocalista se encargó de doblar la voz cantante de Hepburn, pero Andrews había demostrado que era capaz de interpretar las canciones a la perfección. Mucha gente pensaba que Andrews debería haber interpretado el papel, pero al final se dedicó a cosas más importantes. Camelot es un musical sobre el reino de fábula del rey Arturo, y ella interpretó el papel de la reina Ginebra en la producción que tuvo lugar el 3 de diciembre de 1960. Mientras ella actuaba, Richard Burton interpretaba el papel de Arturo, y Robert Goulet el de Lancelot. El drama, la pasión y la angustia estaban presentes en el espectáculo. Andrews aportó sofisticación y profundidad a su interpretación, elevando a Ginebra a la categoría de algo más que un simple interés amoroso. También fue nominada al premio Tony a la mejor actriz de musical. Durante este tiempo, Camelot se asoció con la administración de John F. Kennedy desde el principio. Su esposa, Jacqueline Kennedy, estableció paralelismos entre su liderazgo y la leyenda del reino del rey Arturo. Se refirió a él como el musical adquirió un significado totalmente nuevo, y el papel de Andrews en él pasó a formar parte de ese legado. Antes de la llegada de Hollywood, Andrews ya había establecido una presencia fuera del ámbito de Broadway. Desafíos en la trayectoria profesional. La Cenicienta, escrita por Rodgers y Hammerstein, fue televisada originalmente en directo por la CBS el 31 de marzo de 1957, y ella interpretó el papel principal de la producción. No se trataba de una reimaginación de un musical ya existente. El contenido se escribió pensando en la televisión. Más de 107 millones de personas, es decir, más de la mitad de la población de Estados Unidos en aquel momento, lo sintonizaron. Fue un gran éxito. Las canciones se convirtieron en las favoritas del público gracias a la cálida y encantadora interpretación de Andrews.
Fue nominada al Primetime Emmy Award en la categoría de Mejor Interpretación Individual de Actriz. En 1964, estaba preparada para entrar en la industria cinematográfica. Desde hacía tiempo, Walt Disney buscaba a la actriz ideal para interpretar el papel de Mary Poppins. Buscaba a una persona que tuviera una presencia poderosa, una voz maravillosa para cantar y una pizca de picardía añadida a su personalidad. Todo estaba en posesión de Andrew. El 27 de agosto de 1964 se estrenó la película, que fue un éxito instantáneo y recaudó $31 millones en taquilla. Su actuación no estuvo ni siquiera a la altura. Canciones como Supercalifragilisticexpialidocious y A Spoonful of Sugar se convirtieron en legendarias en sus respectivos géneros. Andrews recibió el premio a la mejor actriz en la 37ª ceremonia de los Oscar, celebrada en 1965. Fue un momento trascendental, no solo porque triunfó, sino también porque lo hizo frente a Audrey Hepburn, la actriz que la había interpretado anteriormente en My Fair Lady. Aún más famosa fue su posterior película. El 2 de marzo de 1965 se estrenó Sonrisas y Lágrimas, que se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, con una recaudación total de $286 millones en todo el mundo. Su papel era el de María von Trapp, una joven monja que más tarde se convertiría en institutriz y cuya vida en una familia austriaca estaba influenciada por la música. A pesar de que la película se basaba en un relato histórico, Andrews consiguió que María se sintiera genuina, dulce, poderosa y llena de placer. La toma inicial, en la que Andrews da vueltas en la cima de una montaña, no solo es impresionante, sino también un gran reto de rodaje. Andrews se convirtió en una de las estrellas más rentables de Hollywood gracias a la película, que ganó 5 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película. Por otro lado, el éxito supuso una dificultad. En ese momento, ya había interpretado 2 papeles seguidos de niñera adorada, y a muchos les preocupaba que se volviera anodina. Era consciente de que tenía que demostrar que era capaz de hacer más. Más tarde, en 1964, se unió a James Garner en la adaptación cinematográfica de Amelie, en la que interpretó a un personaje radicalmente distinto al que había interpretado anteriormente. En esta película, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, se presentaba una visión aguda y en ocasiones dura del patriotismo y la guerra. Emily Barham, una viuda británica que acaba enamorándose de un marino estadounidense, fue interpretada por Andrews. Fue su primer papel dramático importante, y demostró que era capaz de interpretar algo más que musicales. Tras ella, se estrenó el thriller de Alfred Hitchcock Cortina Rasgada, ambientado en la Guerra Fría. El 14 de julio de 1966 se estrenó la película, protagonizada por Paul Newman y Julie Andrews, para asegurarse el éxito de taquilla. Universal Pictures insistió en contar con 2 actores famosos. Hitchcock, por su parte, no estaba contento con el resultado. Según los informes, opinaba que ambos actores eran demasiado pulidos para la narrativa de espionaje descarnado que realmente pretendía representar. Aunque fue recibida con diversas reacciones por parte de la crítica, la película fue un éxito comercial, ya que recaudó $13 millones en todo el mundo a pesar de contar con un presupuesto de solo $3 millones. A finales de año, Andrews dirigió Hawái, un drama histórico épico basado en la novela de James Mechner. La película se estrenó el 10 de octubre de 1966 y contó con un presupuesto de $15 millones, el mayor de todas las que se estaban produciendo en aquel momento. Se consolidó como la película más taquillera del año, recaudando $34,5 millones en el mercado nacional. Jerusha Bromley Hill, una dama que llega a Hawái en el siglo XIX para acompañar a su marido en su viaje misionero, fue interpretada por Andrews. La producción fue todo un reto. El equipo se vio sometido a fuertes lluvias e incluso recibió avisos de maremotos, lo que provocó continuos retrasos. Con todo, la película fue nominada a 7 premios de la Academia a pesar de las dificultades. Una actriz primeriza llamada Jocelyn Lagarde, que interpretaba a una reina hawaiana, recibió mucha atención gracias a Hawái, que fue uno de los efectos más inesperados de la película. A pesar de que nunca antes había actuado ante el público, fue galardonada con un Globo de Oro por su interpretación. La interpretación de Lagarde se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la película, a pesar de que Andrews era la protagonista. Durante su época en Hollywood, Julie Andrews fue una de las actrices más famosas. La película Mary Poppins, 1964, la convirtió en un nombre muy conocido.
y Sonrisas y Lágrimas, 1965, la elevó a la categoría de leyenda. No solo tenía talento, sino también seguidores que la admiraban. Sin embargo, el final de la década de 1960 marcó el comienzo de un periodo de transformación. Fue Star, que se estrenó en 1968. Gertrude Lawrence, conocida actriz de teatro, fue objeto de una película biográfica que contó con un presupuesto considerable. Casi todos los aspectos de la película jugaron a su favor. El director de Sonrisas y Lágrimas, Robert Wise, fue el encargado de organizar el evento. El presupuesto fue enorme, $14 millones, una suma importante para la época. Por otro lado, la película no fue muy bien valorada. La película fue un completo fracaso. Tras su fracaso, se convirtió en uno de los fracasos más caros de la historia de Hollywood. Su marido, Blake Edwards, fue el director de la película Darling Lily, estrenada en 1970. Es más, esta película tuvo aún más problemas. El retraso causado por los nuevos rodajes hizo que el presupuesto se inflara hasta un total de $25 millones. Andrews hizo un esfuerzo por reintroducirse, tomó decisiones atrevidas que nunca antes había probado, incluyendo escenas diferentes a las de sus papeles anteriores. Sin embargo, a pesar de la innovación estilística, la película no fue un éxito. El público no conectó con ella. Sorprendentemente, Andrews fue nominada al Globo de Oro por estas dos películas. A pesar de que no tuvieron éxito, siguió siendo respetada, pero eso no alteró el hecho de que fuera respetada. Para mantener su relevancia en la industria del entretenimiento, necesitaba cambiar su enfoque. Hollywood avanzaba, lo hizo a través de la televisión. The Julie Andrews Hour fue un programa de variedades que creó en 1972 y que le brindó la oportunidad de mostrar sus habilidades en otros ámbitos aparte de los musicales. Era algo poco común para la época, pero la ABC creyó tanto en ella que le ofreció un contrato de 5 años. Fue el 13 de septiembre de 1972 cuando debutó el programa. Incluía actuaciones cómicas e invitados especiales, así como canciones musicales de su época en Broadway y en la industria cinematográfica. Algunos la alabaron. Quienes la escucharon alabaron su carisma, su voz y su capacidad para hacer algo más que cantar. Los índices de audiencia, en cambio, indicaban otra cosa. Se emitía los miércoles por la noche y competía con otros programas importantes. Tuvo dificultades para atraer a una audiencia suficiente. La ABC puso fin al programa en abril de 1973, tras solo una temporada y 24 episodios. A continuación se produjo un acontecimiento imprevisto. Después de solo un mes, The Julie Andrews Hour logró una posición dominante en los premios Emmy. De 10 nominaciones, obtuvo 7 de ellas, incluido el premio a la serie musical de variedades más destacada. A pesar de que había ganado varios premios, el programa ya había sido cancelado. En un esfuerzo por compensar la cancelación, la ABC presentó a Andrews otros 5 programas de variedades entre los años 1973 y 1975. A pesar de que se trataba de un consuelo menor, era evidente. Se le exigió un nuevo curso de acción, y eligió uno inesperado. Esto la llevó a frecuentar clubes nocturnos, teniendo en cuenta que se la considera la niñera e institutriz más adorada del mundo. Esta decisión fue toda una sorpresa. Lo hizo precisamente por esta razón. A pesar de que los clubes nocturnos se asociaban más con cantantes de jazz y cómicos de vanguardia que con antiguas estrellas de Disney, era necesario liberarse de su imagen anterior. Andrews reveló una faceta diferente de sí misma a través de sus actuaciones. No solo interpretó clásicos del jazz, sino que también se burló de sus anteriores interpretaciones de personajes. El público la veía como algo más que una celebridad en el mundo del teatro musical. Poseía humor, delicadeza y versatilidad a partes iguales. Su versatilidad, que le permitía interpretar tanto arreglos de jazz como baladas de Broadway, le valió el aplauso de la crítica. Sus actuaciones en clubes nocturnos supusieron un nuevo comienzo para su carrera. Después de estar ausente de la corriente principal del éxito cinematográfico durante casi una década, regresó al cine. Ten es una comedia romántica dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Dudley Moore y Bo Derek. La película, estrenada en 1979, se rodó en Estados Unidos. Le proporcionó exactamente lo que Andrews necesitaba. Después de eso, pasó a dirigir 2 películas más atrevidas. S.O.B., una comedia sobre Hollywood, fue la primera película, estrenada en 1981. En algunas escenas, demuestra que no está constreñida por su imagen anterior y que es capaz de arriesgarse.
Más tarde, en 1982, apareció en la película Vector Victoria, que fue la que realmente dio un giro a su carrera. Victoria Grant, una pobre cantante que dice ser el conde Vector Grzelski, un imitador masculino que actúa en los clubes nocturnos parisinos, fue el personaje que interpretó. La función sirvió de ejemplo pionero. Los espectadores que antes la habían reconocido como María von Trapp ahora la veían en un personaje a la vez complicado y aventurero. La película fue un éxito comercial y de crítica, recaudando un total de $28 millones en los Estados Unidos de América. Por su interpretación en una comedia o musical, Andrews fue galardonada con el Globo de Oro a la Mejor Actriz. Además, fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. La película recibió 7 nominaciones a los premios de la Academia. Lo más significativo es que alteró la percepción que la gente tenía de Andrews. Era algo más que la encantadora institutriz que cantaba sus canciones. Tenía un amplio espectro. Los personajes que podía interpretar eran atrevidos y sorprendentes. En su vida, Julie Andrews nunca se centró únicamente en alcanzar el estrellato. Fue una dama que soportó amores, desamores y problemas personales al tiempo que desarrollaba una profesión de renombre. Este fue el motor de su éxito. El matrimonio y la reinvención. En 1959 se casó con Tony Walton, un escenógrafo y diseñador de vestuario que era admirador suyo desde que ella era una niña. Walton presenció su actuación cuando Walton cumplió 11 años. En los años siguientes, su amistad se convirtió en amor. Su matrimonio fue una fuente de imaginación y originalidad. Incluso el vestuario de Mary Poppins, una de las películas más conocidas protagonizada por Julie Andrews, fue diseñado por Walton. En 1962 tuvieron una hija, Emma Walton Hamilton. Aunque todo parecía ideal, la prosperidad tenía un precio. De Broadway a Hollywood, Andrews trabajaba continuamente y se desplazaba entre ambos lugares. Se divorciaron en 1967 como consecuencia de la tensión que les causaba la distancia. Para Andrews, la separación le dejó emocionalmente agotado. Fue una decisión que alteró el curso de su vida que acudiera a terapia. El director Mike Nichols la convenció para que buscara ayuda, y ella escuchó sus consejos. Con la ayuda de la terapia, pudo hacer frente a lo que ella llamaba el desorden de su cabeza. De este modo, consiguió claridad y fuerzas para seguir adelante, con la esperanza de que su historia pueda ayudar a otros. Muchos años después habló de su salud. En un escenario inesperado, mientras esperaba fuera de la consulta de un terapeuta, le presentaron al cineasta Blake Edwards poco después de su divorcio. Después del hecho, Edwards se refirió a él como un momento maravillosamente hollywoodiense. Fue un vínculo instantáneo entre ellos. A pesar de que ambos habían pasado por matrimonios fracasados, encontraron consuelo el uno en el otro, a pesar de que le separaban 13 años de edad. Su conexión se hizo más fuerte. En 1969 finalizaron su matrimonio. Su existencia juntos fue una combinación de la ostentación y el glamour de Hollywood con una profunda conexión emocional. Los hijos de Edwards fueron criados por Andrews, que más tarde se convirtió en su madrastra. A mediados de los años 70, la pareja adoptó a 2 hijas vietnamitas llamadas Amy y Joanna, un total de 7 películas, entre ellas Victoria, 1982 y S.O.B., 1981, fueron producidas por ellos en colaboración para sus carreras profesionales. Aunque algunas de sus películas, como Darling Lily, no funcionaron bien en taquilla, su vínculo se mantuvo sólido a lo largo del tiempo. Andrews solía decir que el sentido del humor de Edwards la ayudaba a equilibrarse. Llevaban casados 41 años cuando él falleció en 2010. Siguió refiriéndose a su matrimonio como una verdadera historia de amor incluso después de que él falleciera. Al igual que su vida personal, también evolucionó su vida profesional. La década de 1980 planteó nuevos obstáculos a That's Life. En 1986, interpretó a una cantante que tal vez luchaba contra el cáncer, debido a la lesión que le descubrieron en la garganta por aquel entonces. El papel le tocó la fibra sensible a nivel personal. En la película se trataban temas como el envejecimiento, las relaciones y el miedo a lo desconocido. Al mismo tiempo, protagonizó la película Dueto para uno, en la que interpretaba a una conocida violinista a la que diagnostican esclerosis múltiple. La historia no tenía filtros y estaba llena de sentimiento. Además, le brindó la oportunidad de colaborar con Liam Neeson, cuya poderosa interpretación contribuyó a la profundidad general de la película.
El hecho de que fuera nominada a un Globo de Oro por cada una de estas interpretaciones demuestra que era algo más que una simple sensación musical. Andrews empezó a experimentar con la televisión en la década de 1990. En la comedia Julie, que protagonizó en 1992, interpretaba el papel de una famosa de la televisión que, tras casarse con un veterinario, se traslada a una pequeña ciudad. La serie fue dirigida por Blake Edwards, pero nunca consiguió atraer a los espectadores. Solo se produjeron 7 episodios antes de su finalización. A pesar del fracaso de la serie, Andrews tuvo éxito en otros ámbitos. En 1987, Julie Andrews recibió 5 premios Emmy por su interpretación en Sonrisas y Lágrimas. 1989 fue el año en que volvió a juntarse con Carol Burnett, a menudo conocidas como Julie y Carol. Julie Andrews en Concert, que realizó en 1990. Sirvió para recordar a todo el mundo las razones por las que era una celebridad. Tras un paréntesis de 30 años en Broadway, hizo un regreso triunfal. En 1993, tuvo un papel protagonista en la obra de Stephen Sondheim Putting It Together, que era una revisión sobre las relaciones y los arrepentimientos. A pesar de que se trataba de una pequeña obra off-Broadway que solo duró 59 representaciones, supuso un regreso significativo. 2 años más tarde, tuvo un papel protagonista en Victoria, que era una producción teatral en Broadway de su película de 1982. El personaje que interpretó fue Victoria Grant, una mujer que actuaba como imitadora de una mujer mientras decía ser un hombre. El enorme éxito del espectáculo dio lugar a más de 700 representaciones. Su interpretación en Victoria le valió una nominación a los premios Tony de ese mismo año. Sin embargo, cuando comprendió que era la única miembro del reparto que iba a ser galardonada, tomó una valiente decisión: no aceptó la nominación. Pensó que todo el reparto debía ser reconocido por su trabajo. Fue un momento que nunca había ocurrido en la historia de Broadway, pero que demostró la clase de persona que era Andrews. Después de 37 años, Julie Andrews volvió a Disney con el estreno de The Princess Diaries en 2001. El personaje que interpretó fue el de la reina Clarice Rinaldi, una regia abuela que daba clases a su torpe nieta, interpretada por Anne Hathaway. Fue elegida sin audición porque el director Gary Marshall estaba seguro de que era la candidata ideal para el papel. Desde Mary Poppins, que protagonizó y por la que recibió un Oscar en 1964, no ha vuelto a aparecer en una película de Disney. La reina Clarice se convirtió en uno de sus papeles más apreciados gracias a su interpretación, caracterizada por la calidez y la comicidad. A pesar de que pensaba que Hathaway necesitaba muy poco entrenamiento, ejerció de mentora para ella en el rodaje. La película recaudó $165 millones en todo el mundo. Andrews tuvo incluso un raro momento de canto en The Princess Diaries 2, Royal Engagement, que se estrenó en 2004. A pesar de que había perdido toda su voz de cantante tras someterse a una operación en 1997, puso voz a la reina Lilian en Shrek 2, que se estrenó en 2004. Y encarnó a la madre de Fiona, una monarca cariñosa y comprensiva. A diferencia de la mayoría de las películas de animación, grabó escenas con John Cleese, lo que dio lugar a una representación más genuina de su química en pantalla. Reinterpretó su papel en Shrek 3, estrenada en 2007, y Shrek Forever After, estrenada en 2010, cuando la franquicia Shrek se convirtió en un fenómeno mundial. Enchanted, una película de Disney que combina elementos de los cuentos de hadas con el mundo real, fue narrada por ella en el año 2007. Su voz estableció una atmósfera mística, conectando la narrativa tradicional de Disney con ejemplos contemporáneos. La película recaudó más de $340 millones en todo el mundo. Lily, el hada jefa que lleva al personaje de Dwayne Johnson a través de un inesperado castigo mágico, fue el personaje que interpretó en la película cómica El ratoncito Pérez, estrenada en 2010. Andrews demostró que aún es capaz de brillar en películas familiares cómicas, como demuestra la recaudación de $112 millones del filme. Con motivo del 60 aniversario del musical My Fair Lady, dirigió en 2016 una producción escénica de la obra, que se estrenó en la Ópera de Sydney y salió de gira por otros lugares. Mediante el uso de dibujos de archivo, se aseguró de respetar el original recreando los decorados y el vestuario. Tras recibir elogios de la crítica, la producción consiguió batir récords de taquilla. Fue co-creadora de Julie's Green Room, una serie educativa de Netflix dedicada a enseñar a los más jóvenes las artes escénicas, y también presentó la serie en 2017.
Alexis Baldwin y Edina Menzel fueron algunos de los famosos que aparecieron como invitados en el programa, para que la serie fuera un proyecto familiar. Su hija, Emma Walton Hamilton, participó en el proceso de producción. La serie recibió 2 nominaciones a los Emmy diurnos. Cuando Julie Andrews cantaba, su voz tenía un aire místico, con su voz de 4 octavas. Mary Poppins y Sonrisas y Lágrimas se convirtieron en piezas imborrables de la historia de la música. Sin embargo, en 1995, algo no iba bien. Incidente de pérdida de voz. La tensión de su voz empezó a notarse cuando interpretaba a Dr. Victoria en Broadway. Al principio, no era más que una ronquera, de esas que desaparecen con el reposo, pero esta vez no fue así. En 1997, los profesionales médicos descubrieron una lesión en sus cuerdas vocales. Algunos se referían a ella como nódulos no cancerosos. Según algunos, se trataba de un pólipo benigno. Sin duda, los años de canto le habían pasado factura. Los médicos le aconsejaron que descansara, pero ella buscaba una respuesta más permanente. El Hospital Mount Sinai de Nueva York fue el lugar donde la operaron en junio de 1997. La intención era que fuera algo rutinario. Fue un tratamiento rápido que eliminó la lesión y le permitió recuperar la voz. En cambio, alteró profundamente el curso de su vida. La intervención quirúrgica provocó la formación de cicatrices permanentes en sus cuerdas vocales. La presencia de tejido cicatricial impedía que vibraran de la forma requerida. Su voz, antes potente y clara, había desaparecido. Incluso el acto de hablar se convirtió en un reto. Los procedimientos quirúrgicos para las cuerdas vocales no eran tan sofisticados en aquella época. En una declaración posterior, Andrews afirmó que nunca había recibido una advertencia completa sobre los riesgos. Tomó medidas en diciembre de 1999, demandó al Hospital Mount Sinai y a los 2 médicos que la trataron. En septiembre de 2000, el asunto se resolvió en un acuerdo privado por una suma que no se reveló. Con la ayuda del Dr. Stephen Sietles del Hospital General de Massachusetts, se sometió a una serie de terapias y a otras 4 intervenciones quirúrgicas a partir del año 2000. A raíz de ello, observó cierta mejoría en su voz hablada, pero nunca recuperó la voz de cantante. En el año 2002 empezó a concentrarse en ayudar a otras personas, y fue ella quien impulsó una nueva línea de estudios sobre la restauración de la voz. En colaboración con especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Facultad de Medicina de Harvard, los investigadores estaban estudiando el uso de la tecnología láser y la ingeniería tisular para reparar las cuerdas vocales lesionadas. Tenía la esperanza de que, aunque ella no pudiera recibir ayuda, alguien más podría hacerlo. Escribir resultó ser un nuevo interés para ella. Hay una colección de libros infantiles en cuya redacción han colaborado ella y su hija, Emma Walton Hamilton. Sin embargo, el hecho de haber